Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas noches a toda la familia de la Madre. Y una alegría estar con ustedes en este programa que es Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. Bueno, ¿por qué los mártires riojanos? Porque este año se cumplen 50 años de su martirio, del obispo Enrique, de los sacerdotes Gabriel y Carlos y del laico Wenceslao. Entonces, como un volver a la memoria de ellos, de su entrega, y también desde la pastoral social, porque este espacio de la Iglesia es transversal a toda la Iglesia, ¿no? Si somos realmente bautizados y somos realmente cristianos que se interesan por el prójimo, lo que hagamos por los demás es pastoral social, en donde la dignidad del hombre es el centro, en donde el bien común es el camino, en donde la solidaridad también es una base de esto que es la pastoral social. Entonces quisimos unir estos dos temas en este programa que tenemos miércoles a miércoles a las 21 horas. También con la generosidad del padre Javier Sotera, de Adriana Gile, de Belén Negri, que es ayudante de producción, y Federico Stucker, que es nuestro técnico operador y que nos tiene mucha paciencia en todas nuestras emisiones. Esta semana tenemos una fiesta muy linda de la Iglesia, que es el Día del Sagrado Corazón, el día viernes. El Sagrado Corazón de Jesús, que es el centro del amor y que el amor es lo que tiene que primar en lo que es la pastoral social, porque si no es un simple asistencialismo autorreferente. Así que aquí estamos con Ana Martínez, ambas somos miembros del área de comunicación de la Comisión Nacional de Pastoral Social y compartimos este programa. Así es, buenas noches hermana, buen miércoles, qué alegría poder compartir. Vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. Se llama Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. Y hoy vamos a hablar de dignidad humana, una dignidad finita, una dignidad inalienable a la persona solo por el hecho de ser, solo por el hecho de ser persona, solo por el hecho de ser criatura de Dios. Y que es inalienable porque va más allá de toda circunstancia, más allá de toda situación. No se adquiere, no debe ganarse y no es necesario demostrarse. Si me permiten, hay algo que escribió el Papa León en su última encíclica que es riquísimo y cabe destacar. Hablando de la dignidad humana, él dice que es importante vigilar para que este crecimiento en la conciencia de la dignidad humana no sea ofuscado bajo la presión de nuevas ideologías o de determinados intereses de gran poder en el mundo de hoy. Entre estas ideologías, considero particularmente insidiosa la que sugiere que toda persona deba ganarse o justificar su propio valor, hasta el punto de atribuir mayor valía a quienes son más eficientes y productivos. En semejante perspectiva, la persona termina reduciéndose a un medio para obtener resultados, a un recurso para ser usado y explotado, y no es reconocida como fin en sí misma, jamás instrumentalizable. El valor de la persona no depende de lo que realiza o produce. Existen derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Nos dice el Papa León XIV en su encíclica Magnificat Humanitas. Así que de esta manera comenzamos este programa. Vamos a estar charlando con dos personas que trabajan en pos de la dignidad humana, del bien común, con Jorge Borges, que es promotor de la dignidad humana, y con, más adelante también, en la segunda mitad del programa, con Luis Gómez, que es un laico riojano, un incansable defensor de los derechos humanos y que bebió del propio Angelelli esta dignidad humana.
¿No es así, hermana? Bueno, eh, y pronto, pronto vamos a ir con Sí, Jorge. justamente es así, y presentamos a Jorge Borge, que es un hombre de familia, es generoso, es fundador y coordinador de una entidad muy particular dedicada a la dignidad humana. Una entidad que tuvo que ver con su historia personal, que se llama Gestiones Solidarias. Los invito a ver la página web, los invito a seguirlo en sus redes sociales, porque realmente la creatividad para hacer el bien es enorme y es inspirador de muchas cosas. Entonces, Jorge, preguntarte un poco, tomándome también de una charla TED que diste, ¿cuándo descubriste la dignidad humana en el otro? ¿Y cuál fue la mejor entrevista que tuviste en tu vida? Bueno, primero buenas noches y muchas gracias por la invitación y de poder participar de este encuentro, de esta emisión, y con un tema tan importante y tan trascendental como es la dignidad en estos tiempos donde parece que es una palabra que se ha esfumado en algunos ámbitos y que es importante resaltar y ponerla, me parece, sobre la mesa y recordarla permanentemente, ¿no? Creo, ahí Ana hablaba de que es un derecho esto de la dignidad humana independientemente de muchas cosas, y creo que comparto, ¿no? Desde ese lugar. Eh, yo creo que la dignidad uno lo va observando y va viendo en su entorno desde su nacimiento, a ver si se van cumpliendo ciertas cosas que a veces no son conscientes, pero que de a poco, cuando uno va creciendo, le va poniendo palabras a eso que fue viviendo y conociendo. Eh, Así rápidamente, yo soy familia, vengo de una familia de clase baja. Mi papá era obrero textil, mi mamá limpiaba casas de familia. Yo siempre veía como qué bueno que tienen trabajo, por más que sea el trabajo que sea, pero ellos salían a trabajar. Teníamos carencias, un montón de cosas, pero veía eso de ir a trabajar. Y para mí eso decía, sí, qué bueno que tengan un trabajo. Ya desde chiquito pensaba eso, ¿no? Y veía ese esfuerzo, que salían, llegaban. Y me parece que eso es como una línea de construcción que tiene que ver con la dignidad humana en los entornos laborales también, que es donde más sentido me fue haciendo. Y, y eso fue como parte del ADN que yo fui viendo desde mi familia paterna. Tuve la posibilidad de estudiar, mis padres no terminaron sus estudios secundarios, nosotros somos muchos hermanos, todos tuvimos la posibilidad de estudiar, yo estudié, me recibí de profesor de educación física, ejercí como docente. Me parecía siempre que el ser docente y estar en un ámbito educativo era mucha responsabilidad, porque había que tener con muchas cosas de la ética, ¿no? De la comunicación, del trato hacia el otro, del reconocimiento hacia el otro. A mí me gustaba mucho como mirar a los ojos cuando yo estaba dando clases, como ver qué le pasa al otro con las palabras, con los gestos, con lo que uno va diciendo, cómo se va interpretando eso. Y después trabajaba en barrios populares, con talleres para jóvenes, algunos que estaban en situación de adicciones, otros jóvenes de bastante pobreza. Entonces hacíamos talleres de líderes deportivos, talleres para líderes de campamento, y siempre me gustaba y empecé a notar que en esos entornos muchas veces están como eh, negados a esas situaciones de posibilidad de hacer, ¿no? De posibilidad de participar de ciertos lugares, y a mí me parecía que era un poco injusto. Siempre me aparece la palabra equidad, ¿no? Que tengamos la posibilidad, independientemente de dónde nacemos o dónde estamos, que tengamos la posibilidad de hacer o de participar o de estar.
y creo que eso también fue parte de lo que me fue como enmarcando. Y después, bueno, me dediqué a las organizaciones, me fui para el lado de recursos humanos, trabajé mucho tiempo en recursos humanos, y estando en recursos humanos, en empresas, me gustaba mucho esto de los voluntariados corporativos, estas acciones que se hacen desde las empresas para, no sé, hacer acciones en algunos lugares o para los propios empleados o no sé, o donaciones. Y a mí me parecía que siempre faltaba algo para hacer, ¿no? ¿Y ahí tuviste tu mejor entrevista? ¿Ahí fue en ese momento? Ahí cuando fue como etapas, ¿no? Yo me fui de una empresa, me fui a otra como gerente, y estando como gerente de recursos humanos, me importaba mucho hacer como acciones que tengan que ver para la empleabilidad. Yo siempre creo, Silvia, que si uno tiene cierto o pequeño poder de decisión, hay una gran responsabilidad de hacer cosas. No podemos no hacer. Entonces, ahí era como siempre una cuestión de decir, bueno, a ver, hagamos una acción que encontraba para jóvenes que no tenían estudios, y entonces le impulsaba en la empresa, y era difícil porque estamos hablando de hace más de 15 años atrás, cuando no se hablaba tanto de la sostenibilidad o estas cuestiones en las empresas, ¿no? Y un día me avisa el señor de seguridad, me dice, señor, tengo que sacar a alguien. ¿Por qué? Le digo. Porque es de la calle, me dice. Ah, ¿y qué quiere? Le pregunto. Me dice, quiero una entrevista. Le digo, bueno, que pase. No, me dice, porque tiene olor. Y entonces le digo, no, que pase igual. En un momento quiero que la entreviste un asistente mío y me dice, no, Jorge, es de la calle, no sé qué. No, no te preocupes, lo voy a entrevistar yo. Estuvimos conversando como 1 hora y media con esa persona. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y él me contaba sobre su vida, su situación y demás. Y yo decía, claro, a mí me fue como volando la cabeza, ¿no? Porque decía, esta persona es valiente. Esa persona no está pidiendo una limosna. Esa persona lo que está buscando es un reconocimiento, es decir, yo existo y quiero un trabajo. No te estoy pidiendo, quiero un trabajo, me estaba diciendo, ¿no? En su hablar, en lo que me contaba y demás. Yo sabía que para esa empresa lamentablemente no lo podía ser tomado esa persona. Entonces lo derivé a una entidad que se llama la AMIA, que ya en aquel entonces tenía bolsa de trabajo, pero a mí eso me quedó como resonando en la cabeza como muy fuerte, ¿no? Pues yo decía, estamos haciendo las organizaciones para esas personas que quieren y no pueden, que quieren y no tienen este puente, ¿no? Para poder acceder a ciertas cosas. Y Silvia, literalmente pasaron 2 semanas y yo me desperté una mañana, ¿sí? Me desperté y dije, voy a armar una empresa para esta gente. Eh, y se me ocurrió esto de la limpieza, porque capaz que era por mi mamá y porque yo tenía buena relación siempre con los empleados de limpieza de las empresas, y dije, bueno, capaz que no es algo tan difícil para que una persona sin experiencia o de contextos muy vulnerados pueda tener una posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces voy y le digo a mi jefe, al dueño de la empresa, le digo, renuncio. Y me dice, ¿qué pasó? Hubo un problema, pasó algo, no, quiero hacer esto. Y me dice, pero ya arrancaste, no, no arranqué, lo voy a hacer. Y yo creo que me vio con mucha motivación, o me vio que ya estaba totalmente decidido, y me dice, bueno, pará, renunciá si querés, pero yo te vuelvo a contratar y así vos podés desarrollar lo que querés hacer, ¿no? Y bueno, y fue así, pues me parecía que había que hacer algo. Yo sentí como no sé, un llamado, un momento eureka, estos momentos de verdad que cuando se presentan, o mirás para otro lado, o lo tomás y haces. Y lo bueno es que en ese hacer me fui encontrando con mucha gente que vibraba parecido, que es fundamental eso, ¿viste? Cuando... Ay, no te adelantes a lo que, o no spoilees a lo que te quería preguntar, Ana. Ah, bueno. No, me queda dando vuelta, de hecho, esto de que decías de que esa persona estaba buscando un reconocimiento, ¿no? Y me viene a la mente el encuentro de Francisco de Asís con el leproso. Vos decís, esta persona estaba buscando un reconocimiento, no estás diciendo, esta persona necesitaba que yo lo dignifique, o esta persona no tenía dignidad, ¿no? Y esto
qué auténtico, ¿no? De esta persona buscaba el reconocimiento, porque justamente la dignidad humana se reconoce en el otro, no es que nosotros lo hacemos digno al otro. No, tal cual. Y mi pregunta va en este sentido, ¿no? ¿Cómo haces para no dejarte atrapar por la idea simplista de que el pobre es pobre porque quiere, así lisa y llanamente, eh, o o por la mirada simplista también de que la dignidad es producto del mérito propio? Mm. Qué bueno esas preguntas. Antes me enojaba un poco cuando escuchaba, no, los pobres son pobres porque quieren. Y yo decía, y después dejé de enojarme y dije, claro, es ignorancia. Aquel que piensa que alguien es pobre porque quiere ser pobre, hay un grado de ignorancia, porque quizás tuvo el privilegio de nacer en otro lado, y no nacer en la 111, en el medio de la 11114, o en el medio de la 2124, o en el medio de la Carlos Gardel, o de la Rana, o de Suárez. Digo, hay un montón de lugares que uno no elige dónde nace. Entonces, y las cosas no son tan fáciles en esos lugares. En accesos hasta las cosas básicas que uno puede decir, abrís una canilla y te sale agua corriente, ¿sí? O tenés una cloaca, o cosas que para muchos es algo dado desde el momento que nacieron y nunca jamás se lo preguntaron, cómo sale el agua, digo, o cómo puedo acceder a tener agua potable en mi casa, o cómo puedo tener un baño, ¿sí? Hay un montón de gente que no tiene su baño dentro de su casa. Entonces, lamentablemente, hay como esto creo que tiene que ver con la pobreza estructural, ¿no? O los temas sociales estructurales, cuando ya no es de una persona, sino ya es global y ya es algo que está enquistado durante el tiempo y que es difícil, ¿no? Porque después empiezan todas estas estigmatizaciones. No, el pobre es pobre porque quiere, los pobres no quieren trabajar, no, son todos vagos, no, esto, lo otro. Pero hay una gran cantidad de gente que quiere oportunidades, pero ni siquiera saben cómo buscarlas. Y ahí en eso, bueno, vos tuviste esa inspiración ese día que te levantaste y dijiste, bueno, acá hay que hacer algo, y fuiste gestando gestiones solidarias. Ujú. Danos unas pinceladas de gestiones solidarias, pero no nos cuentes todo, para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, le den ganas de entrar a la web de ustedes, donde se ve el abanico de cosas buenas que hacen por la dignidad humana. Bueno, primero gracias, porque escucharlo me pone contento que eso se vea, ¿sí? Entonces gracias por devolverlo. Está bueno poder escucharlo, que estamos haciendo muchas cosas por la dignidad humana. Eh, Gestiones Solidarias es una empresa, ¿sí? Es un grupo de empresas en realidad. Bajo el nombre de Gestiones Solidarias está Conectar Más, que es una empresa de limpieza y mantenimiento, e Incluir Más, que es una consultora de recursos humanos y tercerización de personal. Y la misión del grupo es generar oportunidades de empleo para personas en situación estructuralmente vulnerables. Uno podría decir, parece la misión de una fundación. No somos fundación, somos empresa, pero siempre me pareció como muy importante de que en esto de hablar de la dignidad y de la equidad, y que cualquier persona, por más que sea de donde sea, tenga la posibilidad de entrar a una empresa a trabajar, que pueda tener, no sé, su obra social, que pueda tener un aporte, que haga y que se sientan partes, ¿no? Nosotros buscamos mucho que se sientan partes y eso es clave en todo el equipo de trabajo. La verdad que eh, las personas que van acompañando al proyecto de empresa, desde mi socio Marcelo Castelli, eh, que fue también una persona muy sensible a todos estos temas. Él es ingeniero y trajo orden a la empresa, por suerte, porque yo tenía ideas, pero necesitaba alguien que acomode un poco las cosas. Y después, bueno, todo el equipo que tenemos, para mí siempre es importante que la persona que se sume le haga sentido a la misión de la empresa. Si no cree en el otro, si no cree en el desarrollo del otro, si no cree en el otro como un potencial,
y no es el espacio nuestra empresa para que pueda trabajar. Nosotros buscamos siempre, siempre, siempre que cuando miramos a alguien lo miremos con posibilidades. Una vez un muchacho me dice, ¿y vos por qué me contratás? Si yo soy pobre, me dice, ¿no? Y yo le digo, que seas pobre es una condición ahora pasajera. No vas a ser siempre pobre. Y es tu mirada, capaz que tenés que mirarte de otra manera, capaz que sos muy rico en otras cosas. ¿Pobreza en qué? En dinero, quizás, y capaz que tenés una familia espléndida, entonces tenés más riqueza que muchos. Entonces, nosotros lo que buscamos es que las personas tengan una mirada diferente de sí mismas. Nosotros fuimos aprendiendo, imagínate, o imagínense que nosotros antes a veces contratábamos, íbamos caminando con mi socio, mirábamos una familia en la calle y si veíamos que no estaba muy deteriorada, le dábamos una tarjeta, hablábamos con alguna del miembro adulto, decíamos si quería trabajar, o si un muchacho nos limpiaba, no sé, el vidrio del auto y era amable, le damos una tarjeta y si nos llamaba, lo contratábamos. Pero después nos dimos cuenta que no alcanzaba eso, y eso hasta casi era un error, porque con las mejores intenciones de querer volverlo al ámbito laboral, a una persona que no está preparada, que no está asistida y un montón de cosas, lo empujás a un nuevo fracaso. Y ese fracaso es peor, porque cuando caes muchas veces, cada caída es más dura. Entonces, allá por el 2015 más o menos, armamos una capacitación que se llama Escuela de Valores y Empleo. Es una capacitación de 2 meses donde trabajamos mayoritariamente las personas antes de empezar a trabajar con nosotros, mayoritariamente las personas pasan por ese programa, donde trabajamos cultura laboral, manejo de emociones, creencias y prejuicios, la espiritualidad, trabajamos el armado de un currículum, en cómo presentarse una entrevista. Entonces, muchas cosas que hacen que la persona primero crea en su ser personal, para poder empezar a modificar su forma de pensamiento y quitarse todos los no que siempre tuvo, ¿no? Porque cuando uno habla del desempleo y demás, también habla de muchas personas que dejaron de buscar empleo. Y cuando vos te preguntás, ¿por qué dejaron de buscar empleo? Cuando escarbás un poquito, en lugar de decir, che, esa gente no quiere trabajar, quizás hay muchos que le dijeron, no, vivís en Manzana 4, Pasillo 3, Casa 6. No, no, esta persona la tachamos porque vive en un barrio popular. No, tiene antecedentes porque cumplió la condena, salió y no, y ahora tampoco lo vamos a seguir condenando y lo tachamos de nuevo. No, esta persona viene a recuperar adicciones, tampoco. No, es una mujer, madre soltera, con hijos, no, tampoco. Entonces, todas esas cosas para nosotros es, no, miremoslo con posibilidades, miremos a las personas de una manera diferente, miremos a las personas con empatía, ¿no? Jorge, ¿y qué motoriza esta búsqueda tuya de integración sociolaboral? Vos recién decías que a veces veían una familia en situación de calle, le entregaban una tarjeta, charlaban un ratito, y que después te fuiste dando cuenta que a veces eso les hacía mal porque les impulsaba un fracaso. Lo traigo hacia vos, ¿no? Digo, por ahí ver a una persona que uno intentó ayudar y que no pudo del todo, capaz que lo puedas recibir también como, uy, lo que estoy haciendo no está tan bueno, o no tiene sentido, o al final es un camino incierto. ¿Qué es lo que te motoriza a vos para seguir? Para seguir diciendo sí, para seguir buscándolo, para ir avanzando, para persistir, ¿no? Primero, mucha gente, Todo lo- gracias por la pregunta, mucha gente que cree en lo que hacemos, eso es un pilar fuerte. Muchos casos que sí pudieron avanzar, porque en el camino, claro que va a haber fracasos, más fracasos que éxitos, podríamos decir. Es más, tenemos algunos casos que hemos perdido cliente por algún colaborador que no hizo bien las cosas o que contestaba mal, y uno dice, che, la pucha, pero yo, viste, le das la oportunidad y termina así, y vos decís, bueno, es parte de lo que uno asume. Y después entender que hay que estar más encima, hay que tener más guía. De hecho, nuestros supervisores son coaches también. Entonces, la conversación es diferente cuando hay algún problema con alguna persona que por ahí le cuesta meterse en el mundo de trabajo. Nosotros tenemos hoy personas con discapacidad trabajando. A veces
tenemos entre 30 y 60 personas sordas que van trabajando mes a mes haciendo distintas cosas. Tenemos un supervisor que es hipocúsico, un jefe de operaciones que es intérprete en lengua de señas. Digo, hay mucha gente que eso me motiva mucho, por ejemplo, ¿no? Ver que hay muchos que se suman, gente que cree en este modelo, clientes que dicen, che, me interesa, dale, quiero contratar distinto, quiero tener un servicio diferente, quiero colaborar con ustedes desde ese lugar. Y eso la verdad que a mí me llena de orgullo, me gusta mucho que ocurra y tenemos un equipo comprometido. Entonces creo que ahí está, Ana, ese anclaje de decir, che, ¿por qué seguimos haciendo incluso a veces que en los momentos complejos, ¿no? Que hemos tenido momentos complejos re difíciles. Imagínate 15 años en Argentina, lo fluctuante que puede llegar a ser en términos de negocio también. Y bueno, pero creo que fueron las cosas que nos motivan a seguir, ¿no? Decir, che, tenemos un montón de familias que dependen de alguna manera. Y te cuento algo más. Nosotros, no, nosotros nos ponemos muy contentos cuando una persona se va a un trabajo mejor. Cuando un cliente nos dice, che, quiero quedarme con este colaborador porque le queremos dar un puesto diferente y me gustó. Y para nosotros son los casos de éxito. Lo celebramos, realmente lo celebramos. Que las personas Jorge, permanentemente se desarrollen. Sí. bueno, justamente, o sea, como un poco la pregunta final y para redondear lo tuyo, bueno, recordamos a los oyentes, a los televidentes, que estamos en el programa El Pastoral Social y los Mártires Riojanos. Estamos charlando con Jorge Borges sobre la dignidad humana. Y como una última pregunta, y ya como para terminar, y algo has respondido. Si esa persona que llega muy herida, que siente que no tiene dignidad, que ha tenido tantos no en su vida, que siente que no existe para nadie, logra reconocer esa dignidad humana en ellos. Eh, no es fácil, ¿sí? No es nada fácil. Porque imagínate que nosotros, los que estamos acá, ¿no? Ahora conversando, quizás con estudios, con alguna formación, plantados de alguna manera, cuando nos sucede algo emocional, nos tira un poco. Sí. Y una persona sin preparación, castigada por la vida, todos no y demás, es muy difícil, ¿no? Pero, pero, cuando logra hacer ese clic, y lo vemos mucho en nuestras escuelas de valores y empleo, en ese proceso de capacitación, cuando logra reconocerse en valores, cuando logra reconocerse en fortalezas, cuando logra reconocerse en que es capaz de, empieza, empieza a pasar algo mágico, podría decir, ¿no? Porque empiezan a creerse en sí mismos y cuando creemos en nosotros mismos, empezamos a ver la vida con posibilidades y realmente está bueno. Claro que a algunos el proceso es mucho más largo porque no es sencillo desandar años de vida, a veces de gente de más de 50. ¿Cómo haces para desandar? Porque nosotros no es que somos terapeutas, ¿no? Eh, Ajá. pero sí acompañamos en un proceso siempre estas escuelas de valores y empleo anclados en los valores personales. Y la dignidad es uno de esos que para nosotros es sumamente importante y lo buscamos y intentamos permanentemente que las personas se reconozcan como posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Les recordamos a la audiencia, estamos hablando con Jorge Borges en este programa que se llama Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social. Y la verdad que muchas gracias por tu testimonio, por tu tiempo. Hace un rato decías, no podemos no hacer. Y creo que esa es una gran invitación y que nos interpela a todos, ¿no? Porque el que no hace, siente ese ruidito, ¿no? O esa invitación a ponerse en movimiento. Y este no podemos no hacer también es una invitación a vivir en autenticidad del Evangelio, ¿no? Como
como laicos, como miembros de la Iglesia, nos corresponde. Así que te agradecemos, Jorge, por todo lo que haces, por tu testimonio y por darte el tiempo también de conversar esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, ¿sí? Por dar visibilidad a este tema que me parece que es sumamente importante. Así que lo No se celebro. olviden de conocer algo más de gestiones solidarias porque realmente los vas a sorprender. Muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces a una pausa musical. El alma del pastor con olor a oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro. Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar. En Radio María, en este programa que es Los Mártires Riojanos, con la Pastoral Social. Recién estuvimos con Jorge Borge, que nos contaba su experiencia en gestiones solidarias, sobre lo que es en sí, que venimos hablando de la dignidad humana. Y ahora vamos a presentar a una persona que yo aprecio mucho, junto con su esposa, un laico riojano, y que hizo su experiencia de joven en un pueblito del norte de La Rioja, que es Surillaco, junto con los hermanitos de Foucault, y discípulo de Angelelli, desde los grupos juveniles que formaba Angelelli, ahí se conocieron con su esposa Lucila, y un poco que mamaron de Angelelli esto de la dignidad humana, del compromiso social que tuvieron, por ejemplo, preocupándose porque no había educación universitaria en La Rioja y pidiendo la educación universitaria, también por la dignidad de los docentes, de los diferentes trabajadores, ¿no? Que no eran reconocidos por su mérito, pero no eran reconocidos justamente, como veníamos hablando recién, por el solo hecho de ser personas y eran explotados. Justamente puedo decir que lucho por buscar la dignidad de los demás. Él sufrió un atropello junto con su esposa, su propia dignidad, ¿no? En 1975 fue encarcelado por la AAA y estuvo varios años en la cárcel solamente por esto, ¿no? Por buscar la dignidad de los otros. Y actualmente sigue apoyando con mucha serenidad y compromiso todo lo que sea, ¿no? Defensa de la dignidad humana. Así que, Lucho, te pedimos que te saques el muteo del micrófono y te agradecemos mucho también que estés acá y que nos prestes tu testimonio, comenzando como algo así como, ¿qué mamaste o qué te transmitió el obispo Angelelli para comprometerte con la dignidad humana? Estás muteado, Lucho, ahí. A ver si vamos estando. Esto ocurre, esto suele pasar, que estábamos bien, pero bueno, un poco también contarles que la experiencia que hizo Lucho en esa comunidad de los hermanitos de Foucault en Surillaco, era una comunidad en la cual se trataba de vivir justamente como hermanos en una sociedad en donde, bueno, la dignidad fuera para todos y se trabajara desde las bases por esto. Eso fue apoyado y fue promovido por Monseñor Angelelli en esto, ¿no? Así que, bueno, quizás, a lo mejor, Lucho, para poder estar, me dicen que salís y volvés a entrar, nos dice el operador Fede, y yo sigo siendo un poco así como spoileando tu
historia en esto que fuiste detenido en abril de 1975 junto con tu esposa cuando eran muy jóvenes. Y bueno, ahí por justamente hay una anécdota en la cual ustedes estaban en una manifestación pidiendo a la universidad para La Rioja, y como que salió la policía a reprimirlo, y el mismo Angelelli les abrió la puerta del obispado para poder digamos, protegerlos de todo eso que estaba pasando. Bueno, vamos a ver si ahora estamos, Lucho. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, un poco Hola, esto. hola. Sí, sí. ¿Qué te transmitió Angelelli para comprometerte con la dignidad humana cuando vos decís que estabas en los grupos juveniles, ¿no? Con tu esposa, con los grupos juveniles de Angelelli. Sí, nosotros en realidad veníamos de los grupos juveniles, y, y después pasamos, digamos, de los grupos juveniles porque sentíamos que debíamos asumir un compromiso mayor, en cuanto a la relación con la gente y sobre todo con los que más necesitan. Y empezamos a trabajar en una empresa del Estado, Agua y Energía de la Nación, pero sobre todo la inclinación hacia lo gremial. Y teníamos un gremio muy fuerte y muy importante, sobre todo la referencialidad de un destacado dirigente de Luis Fuerza, como fue Agustín Tosco, a la cual Angelelli también admiraba y sentía muy fuerte con la presencia de su figura, ¿no? Es un poco también el que de alguna manera nos llegó y nos acercó mucho justamente a luchar por los derechos de los demás, ¿no? Viéndolo a la distancia, Angelelli, creemos que se dieron cosas simultáneas, ¿no? Fue un privilegio realmente su venida. O sea, su llegada a La Rioja. Su llegada a La Rioja, sí, pero viéndolo a la distancia, como te decía, es como que él tenía la intención de hacer una experiencia, y vivir esa opción por los pobres, digamos, de una manera real y fuerte, decidido, convencido. Pero del otro lado, la recepción, que él siempre quiso identificarse con el pueblo, la recepción era la espera. Justamente había una gran, un momento quizás histórico de mucha necesidad y de espera, y se dio esa conjunción tan importante para el privilegio que tuvimos los riojanos de tener una persona de la magnitud de Angelelli. Justamente una de las cosas que nos dejó, digamos, es su ejemplo, es su entusiasmo, es sus ganas, son sus convicciones, tantas cosas, su modestia, su seriedad para llevar las cosas, pero también su sonrisa de acompañamiento siempre, ¿no? Sí, sin duda. Vos, fíjate que cuando él llegó, estábamos con gobierno de dictadura, una dictadura muy fuerte. En 1968, la dictadura de Onganía. Exactamente. Sin embargo, su actitud, de un principio, ¿no? Es acercarse, comprometerse de su primer mensaje. El primer mensaje ya nos conmovió y es como que a muchos los cautivó y a muchos también les hizo prestar atención a quien venía, ¿no? Esto
no me dejen que me ate a intereses mezquinos o de grupo, que son las primeras palabras que dijo. Yo quiero ser el obispo y el amigo de los creyentes y no creyentes, a los que no tuvieron la posibilidad de vivirlo, quizás les parezca esto una cosa que puede ser un mensaje más. Sin embargo, tuvo la actitud de entrega, de compromiso, de ser coherente con esas palabras, ¿no? Es lo que llevó en todo su caminar, en todo su pastoral. Te emociona, ¿no? Pensar en eso, en Absolutamente. Angelelli. Y Absolutamente. aquello quiero... Es que han sido personas muy significantes en el adentro de las personas. Pero te puedo contar tantas cosas. Yo quisiera que nos cuentes algo que... Sí, porque él, desde que empezó a sufrir, digamos, del año 75, 74, con una democracia frágil de Isabel Perón, la AAA y todo lo demás, persecuciones a laicos, a él mismo, a sacerdotes, y él hacía todo lo posible para sacarlos de la cárcel, porque eran presos políticos, estaban presos y no tenían ninguna causa, ni siquiera un juicio. Exactamente. Y él celebró en la Navidad del año 1975, o sea, unos meses antes que lo maten a él, porque lo mataron en agosto del 76, él celebró una misa en la cárcel. Exactamente, sí, pero normalmente no. Contanos un poquito de esa misa que celebró Angelelli en la cárcel. Sí, fue algo muy fuerte, porque en esa etapa, en noviembre del 75, las cárceles pasan a jurisdicción militar y las restricciones solamente para las personas de primer grado de relación con el detenido podía visitarnos. Anteriormente nos visitaban los amigos, los compañeros, y Angelelli visitaba siempre a Paco Gutiérrez, que era un detenido de Córdoba que había venido con una causa, y siempre iba a la cárcel y siempre nos veía y siempre alentando. Y bueno, cuando él llegó, porque él anunció que iba a darnos la misa en Navidad, no le permitieron el ingreso. Y pocas veces él hacía mención a su responsabilidad y a su condición de obispo. Dice, yo soy el obispo y voy a entrar y voy a preguntar a ellos si quieren recibir la misa. Y eso hizo. Y entró y para que uno dimensione lo que pasó, digamos, al poco tiempo llegó un únimo del ejército con muchos soldados armados, digamos, un poco como para marcarle el límite. Sin embargo, él entró, hizo eso y se celebró la misa, ¿no? Y en la homilía él dijo, quédense tranquilos, vivan en paz, vivan en comunión, porque la lucha por la que están aquí fueron por causas justas. Conocemos su familia, los conocemos a ustedes y sabemos de su actitud. Sin embargo, él dice, no deben tener miedo, porque por las causas justas uno se fortalece. Sin embargo, él dijo, digamos, en la misa, dijo, yo también tengo miedo. Y ahí uno ve la dimensión, digamos, de él.
del humano común, del humano que se situaba con nosotros a donde estábamos, y el obispo que estaba celebrando la misa, ¿no? Esa relación pues permanente en él. Perdón, y si no recuerdo mal, vos me contaste que yo también tengo miedo, se lo dijo a cada uno cuando les dio la paz. Exactamente, sí. Pero ese compromiso no solo lo tuvo con nosotros, los tuvo con... Y eso uno lo puede valorar y dimensionar en el juicio, en los juicios, los testimonios. El caso de Carlos y Rafael, que fueron, que pertenecían en ese momento a la iglesia, a las cooperativas nacionales que impulsaba la iglesia, él les dijo, váyanse porque están tras de ustedes, habían sido detenidos previamente en Mendoza, andaban con el secretario del obispo, que era Inestal, también Sacerdote. un sacerdote muy comprometido también con la pastoral, váyanse porque están tras de ustedes, y ellos dicen, si usted no se va, nosotros no nos vamos, y sin embargo, él dijo, no carguen sobre mi espalda la responsabilidad de sus pérdidas. Así que terminaron obedeciendo el obispo que saliera. Y bueno, ellos se pudieron salvar, digamos, por la decisión del obispo, ¿no? Y justamente cuando la última gran manifestación que hubo en La Rioja, la convocó él a través de los familiares para que se pidiera la libertad, se luchara, digamos, por la gente que estaba detenida. Pero eso sucedió en todos los casos, ¿no? Sucedió con las monjas, sucedió, no me olvido de, de Luis Cosia, que dice, todos queríamos ir a vivir el evangelio del obispo, todos queríamos participar de esas cosas, ¿no? Porque era muy difícil encontrarlo al obispo en la catedral, porque siempre andaba acompañando, siempre andaba solidarizándose, comprometiéndose con la gente en todos los lugares que necesitaban. Y vos hacías mención recién a los hermanos del Evangelio. Bueno, era Arturo Paoli. Arturo Paoli llegó a ser asesor del Papa Pablo VI. Y tenía una relación muy estrecha y vivían en la casa de mi abuelo. Y con todos ellos tuvimos una relación muy cerca. Y vos fíjate que Jorge recién hablaba de esto, de buscar la posibilidad. A los 6 años, a los 7 años, se empezaron a caer muchos compañeros presos. No políticamente, se empezaron a caer anímicamente porque los regímenes carcelarios eran de destrucción, estaban previstos para eso, y sin embargo en situaciones muy difíciles decidimos construir una escuela en la cárcel, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que había, que nos podía haber costado la vida. Sin embargo, construimos una escuela porque había gente, como había físicos, como había hombres de letra en la cárcel, profesores, estudiantes, también había mucha gente que la habían arrancado sin saber leer ni escribir. Y uno compartía la celda con esa gente y veíamos, porque una cosa es ver niños que no saben leer y escribir, y otra cosa es ver unas personas grandes que hasta les daba vergüenza tener que contar sus sentimientos para que el otro que estaba de compañero en su celda le pudiera escribir a su familia y recibiera alguna noticia de su familiar que estaba detenido. Entonces decidimos hacer esa escuela y la mayor satisfacción que tuvimos es que a los meses, unos más, otros menos, salieron al patio a decir, yo pude hacer mi propia carta, ¿no? Bueno. Eso, y qué hermosa esa comunidad organizada, ¿no?
en ese apoyarse en esos contextos tan duros, tan hostiles, tan difíciles. Al principio decías que recordabas, ¿no? Algo que dijo Angelelli en uno de sus primeros mensajes, apenas asumió como obispo, que él venía para ser amigos de creyentes y no creyentes. Y lo primero que se me ocurre es qué clara que tenía, qué clara que tenía, ¿no? Qué claro tenía la dignidad humana, ¿no? Porque justamente Impresionante, impresionante. Vos sabés que cuando lo lo esperaban todos, hasta las autoridades militares, inclusive el propio gobernador, que era un interventor militar. Sin embargo, todos lo esperaban y a medida que fue caminando y que fue proyectando su pastoral, esa gente se fue alejando, ¿no? Se fue alejando del obispo. Sin embargo, de él nunca salió, inclusive cuando tuvo el conflicto de la costa, que fue este, un, un hecho de fomentar las cooperativas, fue una cosa de carácter nacional, inclusive tuvo que venir un enviado del Papa, que era Monseñor Saspe, a intervenir en ese conflicto, y él los podría haber expulsado por lo que hicieron, golpearlo, golpear a las monjas, eh, hacer explotar bombas, ese tipo de cosas, él los podría haber expulsado por el daño que causaban, no a él, porque él estaba más allá de eso. Sin embargo, él buscó un término, digamos, dentro de la no expulsión, de no valorar esa dimensión humana de decir los entredichados para que no sean expulsados, para que no sean expulsados, porque él lo podría, tenía la facultad. Y cuando viene Monseñor Sasper, respalda toda su pastoral, dice, es un hombre del Evangelio, es un hombre del Concilio Vaticano II. Es decir, todas esas cosas, el promover la promoción humana por los jóvenes, decía, juventud, divino tesoro. Cada vez que nos encontraba, este, lo que vivimos fue muy fuerte y, y a pesar de los años y de todo lo que vivimos, seguimos porque este, es como que no podemos dejar después de todo lo vivido de hacer tantas cosas que se pueden hacer por la condición humana para que esté mejor, para que sea más solidaria, sobre todo en momentos difíciles como los que se están viviendo, ¿no? Promover eso que nosotros aprendimos, eso que nosotros nos enseñaron, eso que puede servir. Siempre hay alguien que necesita más que uno y estar a disposición del otro, ¿no? Lucho, No me vos olvido. al principio decías que Angelelli acompañaba con una sonrisa, ¿no? Y ahora nos contás esto, deseo de promover la dignidad humana, ¿no? A pesar de los años, de lo oscuro, a pesar de que la vida dio vueltas y que golpeó también, aún persiste en vos y persiste en vos el deseo de promover la dignidad humana. ¿Cómo promover la dignidad humana desde ese acompañamiento, desde esa sonrisa que recordás de Angelelli? ¿Cómo lo hacemos hoy? Vos sabés que en una oportunidad se hizo una charla con una mesa redonda y uno de los sacerdotes más cerca, digamos, de la pastoral de Angelelli, trató justamente la alegría de Angelelli, ¿no? Porque hasta con sus compañeros que lo acompañaban, era una persona de tal bondad, digamos, de tal... Este, nosotros lo que hacemos es continuar luchando por los derechos, sobre todo en momentos en que hay tantas pérdidas de derechos, ¿no? Cómo recuperar los derechos perdidos y cómo adquirir mayores, porque es eso, hacerlos descubrir, digamos, que todos, como lo decía Jorge, todos tienen un valor en sí mismo humanamente, ¿no? Todos son personas capaces, todas son personas
pero las realidades que viven o las situaciones injustas. Angelelli siempre habló de las causas estructurales injustas que posibilitan. Por eso él tenía de lema, la paz es fruto de la justicia, ¿no? Pero no en un concepto intelectual, no en un concepto elaborado, ¿no? José Martí dice, los hombres trascienden por lo que hace, y Angelelli hizo demasiado, ¿no? A tal punto que le costó la vida cuando él podría haberse salvado también. Sin embargo, le costó la vida, y hay muchas homilías que tienen un sentido. El 29, en mayo, en mayo del 69, hizo una misa para los jóvenes, ¿no? Se llenó la catedral y él habló a los jóvenes. Y una de las cosas que dijo, que después se convirtió en título, no vendan su rebeldía por un plato de lenteja, dijo el obispo. Y le estaba hablando, le estoy diciendo, en mayo del 69, a los pocos días se da el Cordobazo. Le estaba hablando a esa juventud, a esa gente que luchó, digamos, por justamente cambiar la situación de injusticia del régimen militar, y que fue el Cordobazo la herida de muerte, ¿no? de ese régimen militar. Y después tuvo otra homilía tan fuerte, digamos. Dice, la sociedad de consumo no hace familias felices, porque dice, cuando las relaciones se convierten en mercantiles, rompen con lo más valeroso del ser humano, ¿no? Servir al prójimo, tener una actitud de servicio. Uno viene, digamos, a comprometerse en función de los otros, no en función de proyectarse individualmente como persona. Uno se siente realizado cuando ve que puede mínimamente hacer un aporte por el bienestar de los otros, ¿no? Eso bueno, nos está esperando la Virgen, porque ahora viene el Rosario. En esto que estaba diciendo recién, que uno se siente bien por aunque sea un pequeño aporte que haga a los demás. Yo te conocí a vos cuando me tocó cubrir el juicio por el esclarecimiento del asesinato de uno de los mártires de Wenceslao Pedernera. Me impactó tu testimonio, el de tu esposa, un testimonio de heridas reparadas, de heridas resilientes, y que no se acobardaron y que no actúan por rebote, no actúan por odio, sino que actúan justamente por el bien de los demás, como les enseñó Angelelli, ¿no? Y no, como decís vos, por una idea elaborada, sino por un sentimiento del corazón, por una fidelidad al Evangelio y por una fidelidad a la enseñanza de este beato obispo. Quienes quieran conocer las homilías de Angelelli, que son muy lindas, pueden entrar a la página web de la Diócesis de La Rioja, diócesisdelarioja.org.ar, y ahí están todas las homilías de Angelelli en un apartado especial en el inicio. Y bueno, yo creo que vos, Lucho, con todo esto que nos has contado, nos seguís motivando, y gracias, porque nos haces mucho bien con tu testimonio, con tu ejemplo, nos haces mucho bien. Y bueno, deseamos que esto sea multiplicador, y sobre todo multiplicador de esperanza, en el cual, en un mundo que, como decía también, como decía Jorge, el consumismo, los prejuicios degradan la dignidad humana, es posible, no sé decir si trabajar, pero sí visibilizar la dignidad humana, y que todos somos iguales, porque todos tenemos esta dignidad
y hay que saber reconocerla en uno y en los demás. Así que te agradecemos un montón, Lucho. Saludo a tu esposa, saludo a tu hijo. Y bueno, aquí estaremos. Yo le agradezco también a ustedes el hecho de, bueno, a Ana no la conocía y a Jorge que lo conocí. Porque no. Muy valioso su testimonio y muy importante. Y bueno, sigamos juntos en ese hacer por los otros. Es lo mejor que uno siente la satisfacción, digamos, a partir de que hace algo por otro. Gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de transmitir algo que fue un privilegio para nosotros, tener aquí en un pueblo tan chico, tan pobre, que no es pobre por falta de recursos, es pobre por malas administraciones. Pero el que lucha nunca está vencido. Un abrazo grande, los queremos mucho. Muchas gracias. Y vamos con esto que parafraseaba Lucho de Monseñor Angeleri, ¿no? De no vendan su rebeldía, y qué mejor manera de ser rebelde que viviendo con autenticidad. Así que bueno, nos vamos ahora a rezar el rosario y nos encontramos nosotros próximamente, el próximo miércoles a las 9 de la noche, como todos los miércoles, para charlar sobre la paz. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos acompañan, a la Radio María, a quienes permiten este espacio. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.